8 de la mañana, 14 minutos. Saludamos a esta hora a José Daniel López, que es el director ejecutivo de Alianza IN. Es un gremio de plataformas digitales que reúne, por ejemplo, a Cabify, a Uber y a Didi. Recuerden que es el tema que estamos desarrollando hoy como eje central de la información, como consecuencia de las protestas que se dieron en las últimas horas en Bogotá por parte de conductores de estas plataformas que conocieron un borrador o supuesto borrador de proyecto que estudia el gobierno para prohibir estas plataformas. Señor López, buenos días, bienvenido a RCN Radio. Juan Manuel, buenos días, un saludo a la mesa de trabajo y a los oyentes de RCN Radio. Quiero comenzar con un aspecto sobre el cual estábamos discutiendo aquí hace unos instantes. Ese video que ha circulado en las últimas horas, en el que aparece un policía rompiendo los vidrios de un vehículo, al parecer de un conductor de estas plataformas, ¿es real? ¿Ocurrió en el momento de la protesta? Hombre, Juan Manuel, hemos podido averiguar, pero me parece importante aclarar algo. Sí. Es que la protesta de anoche, que es legítima, por supuesto, fue organizada por conductores que usan las plataformas digitales. En nuestro caso, representamos a las empresas de las plataformas digitales y, como tal, aunque respetamos profundamente y comprendemos por demás el malestar de los conductores, nosotros no participamos de la protesta. Bien, ¿pero ese video es real? Entiendo que sí, pero seguramente podrán ser los conductores que participaron en la protesta quienes así lo puedan certificar. Bueno, después de conocerse este borrador de proyecto, usted ha puesto en su cuenta de Twitter que el ministro de Transporte lo llamó. ¿Qué le dijo y a qué acuerdo llegaron? Sí, así es. Esta mañana muy temprano, sobre las 6:30 de la mañana, me llamó el ministro de Transporte para pedirme que adelantáramos una mesa con la presencia de nuestra asociación, también con la presencia de los voceros de los conductores de aplicación para buscar una solución a este tema. Y sobre eso, Juan Manuel, yo quisiera hacer, y entiendo que se va a hacer mañana, sobre eso yo quisiera hacer dos comentarios. Lo primero es que el diálogo es bienvenido. De hecho, yo reconozco que nosotros, tanto con el Ministerio de Transporte como con la Superintendencia de Transporte, hemos tenido diálogo. Lo que pasa es que ha sido inocuo, ha sido ineficaz. Y ahí voy con el segundo punto, y es que en vez de prohibir el funcionamiento de las aplicaciones, que es lo que hace hoy el borrador de proyecto de ley que ha causado toda esta polémica, lo que necesitamos es regular las plataformas de movilidad. Y lo digo porque este proyecto de ley de la Superintendencia es un proyecto de ley draconiano, es un proyecto de ley absolutamente prohibitivo. Tiene al menos 3 figuras que le darían un golpe mortal al funcionamiento de las aplicaciones digitales. Primero, ordena su bloqueo de Internet, o sea que si usted las abre, ya no le permiten tomar servicios en Colombia. Segundo, establece multas para los usuarios que nos movemos a través de aplicaciones. Yo en ese momento lo saludo desde un vehículo que conseguí a través de una aplicación, y nos pondrían multas superiores a los 10 millones de pesos. Y al mismo tiempo, a los conductores, no solamente los dejan sin su principal fuente de generación de ingresos, que es este trabajo por este medio, sino que adicionalmente, si lograran operar a pesar de todo, les fijan inmovilizaciones de hasta 3 meses de duración. Estamos hablando no de 20 conductores o de 50, sino 100.000 familias en Colombia. En medio de las adversidades, de la dificultad económica, del dolor de la pandemia, están sosteniendo a su familia a través de este modo de generación de ingresos, y todo esto que acabo de mencionar lo quiere borrar la Superintendencia de Transporte con un plumazo a través de este borrador de proyecto de ley. Sin ninguna duda, el hecho de que las plataformas no estén reguladas es un problema para los usuarios, como lo soy yo, de las plataformas de transporte, pero también el problema es que las plataformas también están incurriendo en excesos y, por ejemplo, a raíz de la famosa tarifa dinámica, cuando hay ciertos factores X, las plataformas que ya de por sí son más caras, mucho más caras que un taxi normal, a eso le aplican la tal tarifa dinámica, y una carrera de 10.000 pesos se convierte en una carrera de 25.000 o de 30.000 pesos. ¿A usted no le parece que también hay unos correctivos que ustedes tienen que tomar en las plataformas para prestar ese servicio? Yo creo que en todos los temas, cualquier industria, y la nuestra no es la excepción, tiene oportunidades de mejora.
Y seguramente puede haber casos, y de hecho pues hay reportes bastantes, de ciudadanos con quejas sobre el valor de determinadas tarifas. Pero me parece importante situar la discusión acá, y es la importancia de la tarifa dinámica versus la tarifa plana que tienen los taxis. Ahí hay una simetría que la regulación debería resolver. ¿Qué quiero decir con eso? Un taxista a las 6 de la tarde, en plena hora pico, cuando Bogotá está colapsada, cobra lo mismo que cobraría por un servicio a las 10 de la mañana, porque en sentido estricto debe cobrar por la distancia según lo que le marque el taxímetro. Las plataformas con su sistema de tarifa dinámica permiten que la congestión, permiten que el horario, permiten que la interacción entre la oferta y la demanda determinen el precio, y eso termina de alguna manera generando un modelo más justo, más flexible según la realidad de cada momento del día. Una idea, por ejemplo, que nosotros le hemos planteado al Ministerio del Transporte es que la tarifa dinámica, por supuesto, con unos estándares claros, sea también extendible para los taxis, para que deje de existir esa simetría. Hemos insistido también en la necesidad de que podamos migrar o que este modelo sea catalogado dentro del concepto de transporte privado. Hemos insistido también en que haya simetrías a favor de los taxis y en contra de los vehículos particulares que prestan servicios, pagan más impuesto al rodamiento, tienen más pico y placa, no serán beneficiarios de los subsidios a la gasolina que se ha anunciado el ministro. Así que creemos que si en vez de prohibir la operación de las aplicaciones, como lo pretende este borrador de proyecto de ley, lo que hacemos es regular, vamos a tener una oportunidad de avanzar, como de hecho lo han llevado a cabo la mayoría de países en el mundo, donde ninguno prohibió la operación de plataformas, sino fijó reglas de juego claras. ¿Cuál sería la primera y fundamental regulación que habría que hacer, según usted? No, yo creo que lo primero es darle seguridad jurídica a los conductores que usan las aplicaciones. Ahí hay un contraste enorme, y es, vea, las plataformas de movilidad pagaban IVA desde el 2017 o pagan. Por cuenta de la reforma tributaria del año pasado, deben pagar un impuesto digital sobre el 3% de sus ingresos. Hacen parte de la discusión de la reforma laboral que estamos llevando con mucha amabilidad con el Ministerio del Trabajo y con mucha, digamos, disposición de lado y lado para ver cómo se mejoran los estándares de protección de los conductores. Pero por otro lado, pese a que hay obligaciones tributarias y obligaciones laborales en construcción, cuando el conductor que usa la aplicación sale a la calle y lo para un policía de tránsito, posiblemente lo multa y lo inmoviliza. Luego, creemos que ahí hay una contradicción enorme, y sin duda resolver esa contradicción, generar reglas de juego claras que le permitan a estas personas trabajar tranquilas, debería ser el primer paso de esta regulación. De acuerdo, esa regulación beneficia a todos, a los taxistas, a los conductores, a los ciudadanos, y contribuye a la lucha contra la corrupción. Porque para nadie es un secreto lo que algunos policías hacen con esos vehículos. Hechos de los cuales he sido testigo, ¿verdad? En donde paran a un conductor de una plataforma y le dicen, hay 100.000 razones para detenerlo. Sí, sí, claro. Sí. O 200.000 razones para detenerlo y nos vemos en la bomba o nos vemos en la cuadra a la derecha. Sí, porque ha pasado cuando uno está ahí, ¿no? Claro. De cliente, pues. Y ya sabe qué significa la de 100.000 razones, ¿no? Claro. Que usted se va bajando de 100.000 pesitos. Claro, resulta ser un argumento muy efectivo. Claro, ¿no? Muy efectivo. Exactamente. Muy efectivo. Porque y es uno sobre otro, horas, ¿no? Claro, porque son muy efectivos, además, el asunto. Juan Carlos Iragorri. Sí, Juan Manuel, el doctor José Daniel López Blado decía esta mañana, nuestro compañero de mesa, y seguramente muchos colombianos piensan de la misma forma, que parece un poco incoherente que el gobierno del presidente Petro quiera abrir negociaciones con todo el mundo, pues por ejemplo para la paz total, incluso con grupos de narcotraficantes, pero en cambio no negocie con los señores de las aplicaciones para plataformas de transporte como estas, como Uber, Cabify y qué sé yo. Y por eso también hay mucha gente que se pregunta si hay algo detrás de la decisión del gobierno, del hecho de que esté cerrado a la banda y no quiere hablar con ellos. ¿Qué piensa usted de eso? Juan Carlos, me alegra saludarlo. Pues yo creo que Blado tiene toda la razón. Los trabajadores que generan ingresos a través de las plataformas digitales trabajan decentemente, trabajan honradamente. Muchos de ellos utilizan esta forma de generación de ingresos
porque se quedaron sin empleo, varios son profesionales técnicos o tecnólogos que no pudieron, por razones, digamos, del mercado laboral, desarrollar sus programas y acá tienen una fuente de ingresos suficiente. Otros no tienen la misma, tienen acá, digamos, su vocación de vida y es esto lo que los realiza. Otros no se dedican de tiempo completo a esto, sino que complementan el trabajo de conducción con el estudio o con un emprendimiento o con un trabajo de 8 de la mañana a 5 de la tarde que tienen. Pero en todos estos casos de lo que estamos hablando es de gente que obra en la legalidad, que trabaja decentemente y que todo lo que quiere es poder pagar los gastos de su casa. Luego, en una visión de diálogo amplio, incluso con actores armados ilegales, como lo ha planteado este gobierno y como lo recordaba Hablado, resulta absurdo que a los cocaleros les digan: ustedes pueden seguir trabajando, yo le pido al ejército que no los persiga, pero no le digamos lo mismo a los conductores de plataforma. Yo tiendo a creer que seguramente el presidente de la República, y no sé incluso si el propio ministro, conocen los detalles del proyecto de ley, porque es en los detalles del articulado en donde uno encuentra un plan absolutamente armado, pero también disimulado, un conjunto de artículos que a lo que lleva es a la inviabilidad de la operación de las aplicaciones. Pues muchas gracias, José Daniel López, por acompañarnos a esta hora en RCN Radio. Es el director ejecutivo de Alianza IN, el gremio que reúne algunas plataformas digitales de Colombia. Buen día y esperamos los resultados de la reunión de mañana, ¿no? Sí, señor, ahí estaré contando qué pasa. A ustedes muchas gracias por la invitación. Que tengan buen día. 8:26 en Colombia.